Hoy más que nunca debemos estar muy atentos al tema del engaño, porque son muchas personas que hablan en nombre de Dios o en nombre de otras personas para hacer promesas, prometer prosperidades, caminos de felicidad, que al final ni son de Dios ni son ciertos. Porque es que además, como una conclusión a un naciente capítulo de A la luz de su palabra, que es este, pero como una conclusión, ninguna felicidad donde no esté el Dios verdadero claramente definido es una felicidad perdurable en el tiempo. Hoy por hoy nosotros seguramente, si hago la pregunta y nos imaginamos, piense en una persona famosa que usted admira. Le viene el nombre de la persona y le digo, bueno, ahora búsquela en Twitter, si es que ya no la sigue. Pero coloque el nombre en el buscador, fulano de tal o fulana de tal. Y va a darse cuenta que no aparece una sola cuenta, como podría ser con mi caso. Si usted busca en Twitter la cuenta Luis Tarrasi, va a aparecer una sola. Y espero que por mucho tiempo sea así. Esa es una de las grandes ventajas de no ser famoso, que uno puede tener una vida normal, o por lo menos lo más desapercibida posible. Pero el famoso no. Entonces usted se va a conseguir que hay 80 cuentas de Twitter con el mismo nombre, la misma persona, y usted se pregunta, ¿y cuál será la cuenta verdadera? Bueno, Twitter consiguió una manera de resolver esto. No sé qué tan fidedigna sea, qué tan eficiente sea, pero sí sé que la creó a raíz del tema de la usurpación de identidad. Y era que le coloca como un visto bueno en azul, donde te quiere decir que la cuenta está chequeada. O sea, es una cuenta de la persona famosa o de la persona que tiene muchos seguidores. Y al tener ese check-in, ya usted sabe que esa es la cuenta que puede seguir. ¿Cuál es el check-in de Dios? El check-in de Jesucristo. ¿Cuál es el check-in de Jesucristo? Jesucristo tiene, pudiéramos decirlo quizá de una manera muy simple o muy simplista, tiene tres check-in. El Dios vivo, pues vamos a hablar de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tiene tres check-in. El primero es la palabra de Dios. La Biblia, que mientras se mantenga como está, con los argumentos que por siglos la han acompañado, porque no dudaría que dentro de algunos siglos o años empiecen a salir unas Biblias actualizadas, donde como pasó con algunos grupos protestantes que sacaron 7 libros del Antiguo Testamento, perdón, entre el Antiguo y el Nuevo, porque no les convenía tenerlos allí. eh, Entonces la Biblia de los protestantes quedó en 66 y la Biblia católica quedó en 73 libros, que rectifico, todos son del Antiguo Testamento, los que se quitaron, porque eso viene unido también a un concilio judío que fue el concilio de Yamnia, donde en ese concilio se reconoció, o se dijo, mejor dijo, que Jesucristo era un hijo bastardo porque no era hijo de José. Y ese fue el concilio que Martín Lutero tomaría como referencia para sacar, por ejemplo, el libro de los Macabeos 1 y 2, el libro de Tobías, etcétera, entre otros libros. Sé que son 7 en total. Entonces hay que tener cuidado con esto porque ya hay un antecedente de cuando el hombre toca la palabra de Dios y la empieza a acomodar a su conveniencia. Aunque alguno pudiera argumentarme que la construcción de la Biblia fue igual. La construcción de la Biblia fueron libros escogidos por hombres para determinar que ese era el mensaje de Dios. Sí, eso es cierto. Pero es aquí donde entra el elemento importante de la inspiración del Espíritu Santo que construye, que edifica, que utilizó una serie de agiógrafos que eran personas inspiradas por Dios que escribieron en diferentes momentos lo que hoy se conoce como la palabra de Dios, y que sobre todo la palabra de Dios no es contradictoria. La palabra de Dios no va a decir en un momento, ¿sabes qué? En la época de Jesucristo había resurrección, pero ahora no. ¿Sabes qué? Yo en el Levítico cuestioné que los seres humanos se casaran mismo sexo o entre hermanos, pero ahora no lo veo tan grave porque los tiempos cambiaron. Ese tipo de cosas usted no la va a conseguir en la palabra de Dios. Entonces, esta importancia de poder llevar lineamientos claros de dónde encontrar lo falso y lo verdadero. eh, de hecho, Aristóteles tenía un ejercicio donde él hablaba de los diferentes tipos de falacias. Eso recomiendo buscarlo en internet, de hecho hay un curso en YouTube sobre eso, y te habla de los diferentes tipos de falacias y cómo desde el discurso tú puedes detectar, son personas que tienen entrenamiento para eso, cuando un discurso de por sí es falso, de origen es falso, cuando una promesa de origen es falsa.
También dentro de este mundo de la falsedad, de la imagen y del engaño, que vivimos hoy más agudamente a través gracias a la potenciación o al mal uso de las redes sociales. eh, Recuerdo que también hace unos años tuve la oportunidad de preparar una charla sobre la trata de personas en jóvenes. Para unos grupos de bachillerato, de media general. Y particularmente recuerdo que para llegar a la trata de personas había que entenderse primero por qué esto era tan lucrativo. O sea, primero, ¿qué se entendía por trata de personas? Porque yo, por ejemplo, yo trato personas, yo converso con personas, eso para mí era el concepto de tratar. Pero la trata de personas, cuando lo profundizabas en el conocimiento, es una nueva forma de esclavitud terrible, donde las personas son engañadas y posteriormente forzadas a trabajar, por ejemplo, en la explotación sexual, y generalmente también ocurre en niños, jóvenes, adolescentes, todas más hacia el lado femenino, lo cual no quiere decir que no haya también hacia el lado masculino. Y la trata de personas empieza con literalmente también con una usurpación de identidades. Son personas que, por ejemplo, se ponen por las redes sociales a cazar a estas jovencitas que les encanta publicar todo por las redes, fotos en traje de baño, fotos de ropa interior, quiero ser artista, quiero ser famoso, yo soy modelo, y empiezan ellos a venderse como cazadores de talento, las van envolviendo, luego consiguen una cita, después les hablan de viajes internacionales, les compran los pasajes, viajes VIP, les sacan sus pasaportes, y cuando llegan al país, generalmente por escalas, para evitarles también el rastreo, son pasajes pagados en efectivo, ni siquiera con tarjetas de crédito. Bueno, llegan al país, les retienen el pasaporte, ya son esclavas. Y ahí tienen, para vivir, tienen que prostituirse o van a morir de hambre o torturadas o quién sabe con qué más psicoterror les harán. De cara tú que dejaste tu hijo allá en tu país, pues lo vamos a matar a tu mamá, y eso se queda allí en una amenaza. Y la trata de personas llegó a ser del puesto 12 de lo que era el lucro de las actividades ilícitas, de las actividades que más economía movía, llegó a ocupar el primer lugar. Y hoy por hoy, hasta lo último que yo escuchaba, pues había desplazado inclusive al narcotráfico. Y esto es producto también del engaño. Entonces, Dios, el mismo Jesús lo decía en los evangelios: sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. O sea, el cristiano no puede vivir con un nivel de candidez tal que tú dices, bueno, todo el mundo es bueno, todo es chévere, todos somos amor. No, porque el mundo no es así. O sea, Dios no nos manda a ser tontos en el mundo, nos manda a ser literalmente, como cuando uno se confirma, nos manda a ser guerreros del mundo, pero guerreros de la verdad, no guerreros de confrontación. De hecho, el cristiano no está llamado a la confrontación física, a la guerra, a upar esas cosas. El cristiano está llamado a vivir en franca defensa de la verdad y de los valores del reino. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y Él por añadidura les hará las demás cosas. Con este preámbulo, pues vamos a empezar con la primera lectura, que es la del Deuteronomio. Me encanta el título porque el título dice: no dejen que los aparten de la fe. Y en el capítulo 13, versículo 2 al 5, que es el que vamos a reflexionar, dice lo siguiente: tal vez se presente en tu pueblo algún profeta o soñador profesional y pronostique alguna señal o prodigio. Si ocurre esta señal o este prodigio y él te dice: vamos, sigamos a otros dioses, dioses que no son de nosotros, y sirvámosle, no hagas caso a las palabras de aquel profeta o soñador, porque Yahvé tu Dios te prueba para saber si realmente le amas con todo tu corazón y con toda tu alma. A Yahvé tu Dios seguirás y a él temerás. Guardarás sus mandamientos y escucharás su voz. A él servirás y a él te abrazarás. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El padre Antonio Fortea, un sacerdote español, yo lo he mencionado en otras oportunidades, no sé si en la serie La Luz de tu Palabra, pero sí he hablado de él en artículos y en otras charlas que he podido tener la gracia de compartir. El padre Antonio Fortea tiene un libro, él es exorcista, un exorcista español. eh, Él tiene un libro que se llama La Suma Demoníaca. Y ese libro pareciera así como algo diabólico, pero no, de hecho es un estudio bien interesante sobre los exorcismos, las posesiones, lo que es la infestación, la posesión, la tentación, las formas como el demonio puede llegar a la vida del ser humano, y que generalmente la más común es a través de la tentación. Y el padre hablaba en ese texto un subtítulo que le dedicó unas líneas, tampoco es que profundice mucho en ello, pero habla de los milagros del demonio.
O sea, los milagros me refiero literalmente como cuando usted pide ser sanado de una enfermedad y usted obtiene la salud. Y hablaba de ese tipo de milagros. Y hablaba de las profecías que también algunos videntes con poderes del mal logran tener. Y aquí en la lectura que acabamos de ver, fíjense que Jesucristo, Dios, perdón, que, obviamente también está Cristo, pero Dios, porque en el Antiguo Testamento la figura de Cristo todavía no es tan clara como en el Nuevo. Dios aparece y dice, advierte que puede haber profecías que digan falsos profetas que se cumplan. Y eso es importante tenerlo presente, porque hay personas que miden la veracidad a razón del nivel de acierto que tiene un brujo, un adivino, un tarotista, y eso es del demonio, eso tampoco es de Dios. Y Dios lo advierte allí. Entonces yo, cuando leía eso, me llamaba la atención y decía, bueno, pero ¿qué sentido tiene para el demonio hacer un milagro? O sea, el milagro generalmente es hacerle un bien a alguien. Entonces, ¿por qué el demonio, que es el mal en pasta, va a querer hacerle un bien a alguien? Hasta que un día en una charla, por la gracia del Espíritu Santo, me llegó una idea que les voy a compartir. Por supuesto, esto es un cuento, es una, digamos, pudiera ser como una parábola, pero vamos a tomarla para la idea central de lo que quiero explicar. Supongamos que a una madre que es católica, que de hecho pertenece a los grupos carismáticos y se la pasa constantemente yendo a reuniones, a rosarios, un día lleva a su hijo al médico y el hijo tiene unos síntomas extraños y le consiguen un diagnóstico de cáncer al hijo. Dios nos proteja a todos, por supuesto yo sé que el ejemplo puede ser un poquito fuerte, pero vamos a llegar con él a la idea que quiero transmitirle. ¿Y dónde está el papel del demonio y el papel de Dios acá? Y resulta ser que, bueno, ella confiando en su fe, confía en los médicos, pero también empieza a colocar a su hijo en cadenas de oración, va a grupos de sanación, grupos de carismáticos, alabanza, le manda a hacer misa y el niño recae y recae y recae y no hay cabida para una mejora. De hecho, médicamente ya le dicen que no hay nada que hacer, son años de tratamiento y el niño no mejora, ya es un joven y ya el pronóstico de vida es totalmente corto. En su desesperación y en su tristeza se asoma a su puerta una vecina, una amiga, un conocido que le dice, mira, por no dejar, ya que lo has probado todo y eso no va a ofender a Dios porque tú estás buscando el bien para tu hijo, yo conozco una persona que, mira, sí es santera, pero de verdad que tiene un poder sobre la enfermedad. Mira, él reza a los enfermos y la persona se cura. Y la persona va. No la juzgo porque yo, como lo digo, yo soy padre y creo que también en la desesperación lo haría. Entonces, esto que estoy diciendo también es una reflexión para mí mismo, que como les digo, ojalá nunca nos toque vivirlo, pero tenemos que tener muy claro dónde están puestos los pies de nuestra fe. Y la persona va y resulta ser que efectivamente le colocan los collares, le bajan el santo, hace los gastos y el niño empieza a mejorar. De hecho, ya ni siquiera tiene que ir a ningún médico, el niño supera el cáncer. Eso es lo que el padre Fortea denominaría un milagro producto del mal. Porque ¿cuál es el fruto de ese milagro? Que la persona va a depositar ahora su fe, le va a dar un espacio a la fe ahora a partir de la santería. Y la santería o el espiritismo o el rezo o la secta va a empezar a ocupar un lugar que era exclusivo para Dios. Y ese es el costo-beneficio de lo que el demonio haría. Logra un beneficio a corto plazo por un beneficio a largo plazo que es apartarte de la fidelidad a Dios. Eso lo advierte Dios cuando dice, a veces les coloco unas pruebas, a veces les coloco unas pruebitas por ahí por encimita, pero es para ver qué tan fieles son a mí. Y si en la prueba sales fortalecido, pues tu salvación también está favorecida, porque al final en el cuento que les acabo de contar, ¿qué prevaleció allí? La voluntad de la madre por la de Dios. Si la voluntad de Dios es llevarse a ese niño para que esté con él en su reino, porque es la promesa que todos nosotros tenemos, que en la muerte nos vamos a encontrar con Dios, pero nuestra voluntad es que eso no ocurra, que no se vaya, que se vaya cuando yo lo desee, más que yo ni siquiera me entere, porque lo normal es que primero mueran los padres y después los hijos, eso es lo normal. Entonces colocamos nuestros gustos por encima de la voluntad de Dios, es lo que Dios nos dice, cuidado. Una amiga me decía en estos días, me quedó esa frase, porque acaba de morir una religiosa muy cercana en el lugar donde yo trabajo, se llama Natividad Muñoz, una madre de años y teresiana ejemplar, de verdad que lo que tengo conociéndola es un año y 9 meses, que es lo que yo tengo en el colegio, pero la madre extraordinaria, el tiempo que la conocí, una alegría, un ímpetu con 90 años. Y ella me decía, oye, nos ponemos, toda la vida estamos luchando por acercarnos a Dios, me decía esta amiga. Todo el tiempo es luchar por acercarnos a Dios. Y cuando la persona muere y tenemos la certeza de que está con Dios, porque con Natividad Muñoz hay la certeza de que está con Dios, ¿por qué estamos tristes? Me decía ella.
Y es lógico, nuestro lado humano prevalece allí, pero es bonito ese razonamiento. Deberíamos estar alegres porque ahora está con el fundador de su orden, que fue San Enrique de Ozoa, ahora está con Santa Teresa de Jesús, que del carisma de que ella profesaba como religiosa. Está con Dios, está con María, está con los santos, conoció la eternidad, conoce las verdades que ni tú y yo, aunque dediquemos 24 por 24 y 7 por 7, jamás llegaremos a conocer en esta vida. Ella las conoce ya, está allí habitando en esa realidad. Entonces, dentro de ese marco de advertencias, de cuidado con los falsos profetas, Jesucristo no se queda al margen. Y ya en los Evangelios, en el capítulo 24, que es la lectura enlace del capítulo 4 al 13, nos dirá el Señor lo siguiente: no se dejen engañar cuando varios usurpen mi nombre y digan yo soy el Mesías, pues engañarán a mucha gente. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra, pero no se alarmen, todo eso tiene que pasar, pero no se verá todavía el fin. Unas naciones lucharán contra otras y se levantará un reino contra otro reino. Habrá hambre y terremotos en diversos lugares. Esos serán los primeros dolores de parto. Entonces los denunciarán ustedes y serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. En esos días muchos tropezarán y caerán. De repente se odiarán y se traicionarán unos a otros. Aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente, y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La salvación no es fácil, y no es fácil por dos cosas: por nuestra inclinación a la concupiscencia, al pecado, a la debilidad, y también porque tenemos un enemigo aférrimo que está a las 24 horas del día luchando para que tú y para que yo nos apartemos de Dios. Y eso hay que tenerlo, mira, súper claro. Las personas que no creen en el diablo, bueno, eso ya es tema de cada quien. María Santísima en Fátima se lo dijo a los pastorcitos, si no me equivoco fue en la tercera aparición, cuando les mostró el infierno y les dijo: las principales personas que van aquí son las personas que no creen que esto existe. Y es una importante reflexión ver, porque uno no puede vivir como si el infierno no existiera, porque entonces no hay remordimiento, ni advertencia, ni cuidado ante nada. Si al final todos nos vamos a salvar, indiferentemente de cómo seamos, ¿qué sentido tiene tantas restricciones y tanto sacrificio, sobre todo el sacrificio de Jesucristo en la cruz, el abrirnos un camino solamente a través de Él? Es Él el único puente para llegar al cielo, como quizás diría Santa Catalina de Siena en uno de sus escritos, donde ella precisamente coloca el puente como ese enlace entre Dios, entre Cristo, el hombre pecador, Dios Padre, el Salvador, el Eterno, el Creador, y Cristo como el puente, el único puente que atraviesa, que es posible pasar para poder llegar a la salvación. Entonces, todo esto que les comento, todo esto que les digo, todo esto que les comparto, parte de la mismísima realidad del ser humano de poder llegar progresivamente a la verdad. El mismo Cristo, famoso entre famosos, el mismo Cristo se presenta ante el mundo y se presenta diciéndonos: cuidado, porque van a venir imitadores, personas que van a decir que son el Mesías cuando no lo son. Ustedes deben recordar hace unos años, unas décadas ya, el caso que pasó en el Esequibo, un señor que agarró y montó una secta y logró que una cantidad de personas se suicidaran de manera masiva porque ya venía el fin del mundo. Y por otras partes también ha habido personas que, haciéndose pasar por un Jesucristo, han practicado la poligamia, han hecho barbaridades, han hecho atrocidades, sobre todo morales. Y es parte del utilizar el nombre de nuestro Salvador para cualquier tipo de locura, de beneficio, de provecho. Dios sale siempre al paso a las necesidades del hombre, y Dios siempre advierte al hombre que tenga cuidado en el caminar. Dios no quiere que nos engañen, Dios no quiere que nos rompan el corazón, Dios no quiere que nos vendan una imagen de Él que no existe. Dios es un compañero de camino, Dios nunca va a vivir tu vida ni la vida por nosotros, ni por ti ni por mí. Eso quiere decir que los días buenos estarán y los días malos también, que los días de salud, los días de enfermedad estarán allí. Como dice la palabra de Dios, hay un tiempo para todo: un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para la salud, un tiempo para la enfermedad, un tiempo para la guerra, un tiempo para la paz. Todo eso es parte de la vida. Pero lo que no podemos permitirnos, queridos hermanos, es primero
en dejarnos engañar de una imagen de Dios que no existe, sobre todo porque el demonio no quiere ser un usurpador de Cristo, cuidado con esto. El demonio no quiere ser un imitador de Jesús. El demonio quiere construir una nueva imagen de un Dios que no existe para él ser el Dios del mundo. Y eso lo mismo pasa con el político que quiere ser el único que gobierna un país, y lo mismo pasa con el narcotraficante que quiere vender la droga solamente en el lugar donde él vive, y lo mismo pasa hasta con el que la junta de condominio que no quiere soltar el coroto después de 40 años porque, bueno, porque él es el que manda en el edificio. Eso es lo que pasa cuando el ser humano pierde el enfoque del servicio y se queda con la cuota de poder. Se queda con la imagen, con la fama. Ese es el gran problema que hoy tenemos generalmente ante un Jesucristo que advierte, no para que tengamos miedo, no que mira mosca porque vengo y vengo bravo, no es eso, no es eso lo que nos dice Jesucristo. Cristo lo que nos dice es, por favor, no se dejen engañar, sean inteligentes como la serpiente, sean astutos, sepan prever, sepan vivir atentos a los engaños del mundo y del demonio. Porque si no, va a haber una imagen de Dios falsa en tu vida y en la mía que al final va a llegar a tener un límite. Y ese límite puede ser que cuando Dios no cumpla mis deseos, mis caprichos, termino siendo un ateo, un anticlerical, un anticristiano, un antirreligioso. Y esos odios que estén allí, esas desconfianzas, esas decepciones, se las transmitiré a mis hijos, a mis nietos, a mis vecinos, y seré literalmente un portador de desesperanza cuando el cristiano tiene que ser todo lo contrario. Dios quiera que entre cristianos reine la unión, que se acaben estas separaciones entre protestantes, católicos, ortodoxos y que seamos una sola fe, un solo rebaño a los pies de un solo pastor. Eso no quiere decir que se pierdan las figuras institucionales, que el Papa dejó de ser Papa, la Iglesia dejó de ser Iglesia, no, al contrario, porque es la voluntad de nuestro Señor tener un vicario, porque así lo depositó en Pedro, pero Pedro o el sucesor de Pedro no es Dios. Y por el Papa también hay que orar mucho porque es un ser humano y también comete errores, también se equivoca, también hace imprudencias, y tú y yo también las tenemos, y obispos que también necesitan mucho nuestra oración y acompañamiento. Por eso, queridos hermanos, que este Dios verdadero sea verdadero Dios en nuestras vidas. Repito, que este Dios verdadero sea el verdadero Dios en nuestras vidas y no que conozcamos solamente el nombre y resulta ser que nos demos cuenta de que le dimos clic a la cuenta equivocada y estamos siguiendo a un Dios falso. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.